¿Qué es el efecto tequila? Efecto tequila, también llamado error de diciembre, es denominada la crisis financiera de carácter cambiaria especulativa. Su origen se deriva del país México en el año 1994, en el gobierno del presidente Carlos Salinas, quien se le atribuye cierta participación en la crisis, debido a las políticas establecidas durante su mandato. Se conoce como el efecto tequila a una crisis financiera de origen local, causada por falta de reservas internacionales, devaluación de la moneda local y el fortalecimiento de una moneda extranjera. Dicho término nace a raíz de la crisis económica de México en 1994. Carlos Salinas de Gortari nació en 1948. Fue el segundo hijo del matrimonio conformado por Raúl Salinas Lozano y Margarita de Gortari. Él y su hermano crecieron en un entorno cercano a la cultura y al servicio público que parecía destinarlos a la política. Su madre lo mostraba a sus amigos como el futuro presidente de México. Su periodo de gobierno fue entre 1988 a 1994. Terminó sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria y luego pasó a la Facultad de Economía de la UNAM en 1966. Entre 1972 y 1974 estudió en Harvard, donde obtuvo las maestrías en Administración Pública y Economía Política. En 1978 alcanzó el doctorado en Economía Política y Gobierno por esa misma universidad. Puesto a su relación cercana con quien fue su profesor, el señor Miguel de la Madrid, puso a Salinas al frente de la Secretaría de Información y Presupuesto. Fue allí donde resaltó su papel dentro de la política. Durante su mandato da paso a las políticas como lo son: reducción de la deuda externa, privatización de la mayor parte de las empresas del Estado, liberación de recursos para programas sociales, reforma constitucional favoreciendo ventas de tierras. Reforma constitucional permitiendo entrada de capitales extranjeros a los bancos sin restricción alguna. Emisión de tesobonos presentando periodos de desmedida abundancia e insostenible a corto plazo. Pero la política más significativa fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá. Salinas invirtió mucho en infraestructura con el fin de aprovechar el TLC. Esto produjo que el presidente, al igual que el país, tuviera credibilidad y popularidad, a tal punto en el que algunos políticos afirmaban que México estaba por ingresar al conglomerado de países del primer mundo. Causas. Déficit en cuenta corriente, la cual fue financiado por capital a corto plazo, generando un 8% en el PIB entre los años 1993 y 1994. En 1992 se conoció que el déficit en cuenta corriente estaba aumentando con rapidez, lo que llevó a que el problema crucial fuera que ni los ofertantes ni los demandantes prestaran debida atención a la información disponible, hasta después de la explosión de la crisis. Cambio relativamente fijo en términos nominales en el año 1991. El tipo de cambio nominal permanecía prácticamente fijo desde noviembre de 1991 hasta marzo de 1994. Política monetaria relajada en el año 1994, lo cual ocasionó la caída de las reservas en relación a los títulos de deuda a un corto plazo. A pesar de que oficialmente era una tasa restante flexible, dentro de una banda con un techo creciente y un piso constante, la inflación en México, mayor que la de sus socios comerciales, especialmente en los inicios de periodo, involucró la rápida apreciación cambiaria real. Otras causas con relación a las variables económicas a las que generalmente se les imputa la crisis son: alza en la tasa de interés estadounidense, deterioro del balance fiscal, ausencia de un sistema de pensiones por capitalización o la inexcusable forma como se efectuó la devaluación en diciembre de 1994. Esta crisis se presentó en el cambio de administración presidencial entre el expresidente Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Durante los primeros días del sexenio, la devaluación del peso mexicano alcanzó las cifras más bajas en la historia, incrementando el valor del dólar casi un 300%.
además desencadenando altas tasas de inflación, falta de capital en los bancos, intereses muy altos y crisis en la actividad comercial, forzando a miles de empresas a realizar recortes de personal o incluso el cierre completo de estas mismas. Efectos: quiebra de empresas, pérdida de bienes, alto desempleo, migración a los Estados Unidos, devaluación de peso. Las autoridades determinaron que no se podía postergar más una corrección mayor del tipo de cambio y una reducción dramática del déficit externo. El 20 de diciembre se presentó una devaluación del 15% en el mercado, previendo devaluaciones adicionales, lo que llevó a un ataque masivo contra el peso. Las autoridades liberaron el tipo de cambio, que tuvo una devaluación del 125% entre fines de 1994 y 1995. Para hacer frente a la emergencia, se recurrió a un paquete de rescate que consistió en la inyección al Fondo Monetario Internacional de varios millones de dólares por parte de Estados Unidos y otros organismos internacionales, para intentar estabilizar el precio del dólar y así tratar de contener la crisis y no afectar a otros países. Con la globalización y los tratados de libre comercio, los países en relaciones comerciales con México también sintieron el efecto tequila. Con el rescate financiero, la deuda externa de América Latina creció de 34.000 millones a 521.000 millones de dólares. Además de México, Venezuela, Brasil, Chile y Argentina fueron los más afectados de América Latina y el Caribe. Argentina fue uno de los países que se vio severamente afectado por el efecto tequila, llevándolo a tomar medidas de austeridad en su crecimiento económico e inversiones. Los impuestos aumentaron notablemente, disminuyó la entrada de depósitos extranjeros, la liquidez en el Banco Central de Argentina se redujo al mínimo y varios sectores fueron privatizados.